Cuaresma. Esa misma lectura de hoy nos presenta un escenario. Lo que va a venir después de mucho sufrimiento. Jesús anunció a los apóstoles, a los suyos, como redactó Mateo y Marcos. Había un diálogo antes que Jesús anunciara que iba a Jerusalén. Y lo decía, dentro de poco, el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén. Se va a entregar a las manos de los fariseos, de los ancianos del pueblo. Le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Pedro fue entonces uno de los apóstoles que replicó a Jesús: Maestro, esto no puede ser, jamás te puede pasar esto. ¿Qué le contestó Jesús? Satanás, Pásate de mí, get behind me, Satan. Porque piensa como un ser humano y no es como Dios, porque Dios tiene su voluntad. Y hoy, el Evangelio de hoy, según Lucas, nada más redactó que los apóstoles que se fueron al monte para rezar con Jesús, y se llama monte de transfiguración, monte de transfiguración. Y ya cuando estaban allí, Jesús con los apóstoles, de repente Jesús comenzó a cambiar de rostro, y sus vestiduras, ¿cómo pusieron? Blancas, como de miel. Y de repente aparecieron dos seres, ¿cómo se llaman? Moisés y Elías. Qué bueno que se escucha muy bien, eso me alegro mucho, ¿no? Que pusieron atención, ¿no? ¿Y qué hacían esos dos personajes? Hablaban con Jesús. Cuando uno lee el Evangelio de Mateo y de Marcos, no dijeron lo que Jesús hablaba con esos dos personajes. Pero la diferencia es que Marcos, Lucas, que escuchamos hoy, nos contó lo que estaban hablando. ¿Y qué estaban hablando? De lo que iba a sufrir Jesús. Ay, parece que no lo escucharon tanto, ¿no? ¿Qué hablaba Jesús con ellos, no? Sobre la muerte, lo que espera Jesús, ¿dónde? En Jerusalén. Fíjense que Jesús había dicho con los apóstoles. Y hoy, esos mismos dos personajes confirman lo que Jesús ha dicho a los apóstoles. Y hablaban sobre lo que está pasando, sobre cómo Jesús va a pasar en Jerusalén. Y luego le dan muerte, y así se reveló la gloria que espera Jesús después de haber muerto. Y los apóstoles, ¿cómo quedaron? Comenzaron a dormir. Como algunos de nosotros, ¿no? En la telenovela no dormimos, ¿no? En la casa, cuando tomamos el licor en el mar, no dormimos. Pero cuando llegamos a la iglesia, algunos como estamos. Después de la misa, que te dieron ni una jota. Y se va con vacío, ¿no? Así también los apóstoles, porque ellos no entendían lo que decían. Y se aburrieron y comenzaron a dormir. Como algunos niños, cuando llegan, no entienden nuestro vocabulario. A veces es muy elevado, por eso ya se desconectan. A la consecuencia, algunos comienzan a llorar, otros a hacer bulla, otros a hacer ruido, porque están distraídos. Así los apóstoles humanamente quedaron cansados, aburridos, esas voces que hablaban y luego quedaron durmiendo. Pero Lucas nos dijo que estaban hablando. Pero ahora de repente, al despertarse, ¿qué vieron ellos? Una nube que cubría todo el entorno donde estaban. ¿Cómo se llenaron? De alegría, ¿no? De miedo. Comenzaron a bailar. ¿Cómo se llenaron? De miedo. Miedo. Y al sentir el miedo, ¿qué dijeron ellos? Pero cuando vieron que Jesús estaba ahí, ¿no? En la forma, ¿no? Cuando estaba con esos seres, ¿no? ¡Wow! Híjole, ¿dónde estamos? Ay, maestro, qué bueno que estamos aquí. Pedro mismo, lo que Jesús regañó antes. Yo podemos hacer tres cosas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué le contestó Jesús? Ay, hijito, no sabes lo que pides, ¿no? Ay, cállate, vamos a bajar abajo. Vamos a confrontar la realidad. Tengo que ir a Jerusalén. Y ustedes me van a ver en esa ocasión. Ya la consecuencia, cuando despertaron, ya no han visto, no vieron nada. Nada más vieron a Jesús solo. Por el miedo que tenían, no pueden contar lo que pasa con la gente. Pero desde ese escenario salió una voz. ¿Qué decía la voz?
Este es mi hijo. Escuchen. Escuchen. Ay, quiero escuchar todo. ¿Qué dice la voz? Este es mi hijo. Escúchenlo. No solamente, este es mi hijo amado. Añadió, escúchenlo. Cuando escuchaban, van a ver que yo pulso un poquito de silencio antes de decir, escúchenlo. Es una énfasis, una atención. Este es mi hijo, muy amado. Escúchenlo. Mi pregunta hoy será, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios? Jesús nos invita a escuchar. La voz de Dios nos invita, también nos enseña a escuchar la voz de Dios, del Hijo muy amado. Nosotros, ¿cómo podemos escuchar esa misma voz? Y otra pregunta, ¿dónde y cómo piensan que Dios nos habla? Vamos a compartir. ¿Dónde y cómo piensan que Dios nos habla? Quizá voy a hablar porque ese micrófono no sé cuál es mejor, este o el otro. ¿A este? Santo Dios. ¿Dónde y cómo piensan que Dios nos habla? En todo momento y en todo lugar. ¿Cómo? ¿Dónde nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? En silencio. A través de la oración. Hablan con Dios, escucha todo lo que dice al mismo En todo tiempo. momento. En medio de oración. En todo momento. Y en en todo lugar. momento. A través de las personas. ¿No? ¿Qué más? ¿Cómo más? A través del Evangelio, de otra manera. Cuando vamos a comulgar, de otra manera. ¿Qué? De sufrimiento, de problemas, de otra manera. En la pelea también Dios nos habla. Y en la enfermedad Dios nos habla. ¿Cómo más Dios nos habla? De nuestros padres Dios nos habla, de otra manera. Con nuestros hijos, a través de los hijos, Dios nos habla, de otra manera Dios nos habla. En los amigos Dios nos habla. La voz de los abuelos Dios nos habla. Ahí vive Dios, nuestra conciencia, Dios nos habla, nuestra conciencia. De otra manera más. En los animales también Dios nos habla. Pero nosotros, ¿cómo escuchamos la voz de ese Dios que seguro ustedes nos habla 24 horas al día? ¿Cómo lo escuchamos? Mira que Jesús dijo que Dios dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Cuando nos habla en esos acontecimientos, nosotros ponemos atención o no ponemos atención. Con el ruido de este día que pasa, con el estrés de la sociedad, con tantos trabas en la vida, problemas en el hogar, escuchamos la voz de Dios. Fíjense, mis hermanos, Dios nos habla muy atento de nuestro corazón. Algunos profetas escucharon su voz y contestaron, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. A nosotros quizás no va a ser de la misma manera. A Moisés lo llamó en la forma, en la zarza, una selva que estaba ardiendo, pero no se consumían las hierbas. Moisés se acercó a ver lo que está pasando y Dios nos habló. ¡Ey, quítate tus sandalias! Porque ahí está. ¿Dónde? En Tierra Santa. la Tierra Santa. A Samuel, Dios lo llamó, él escuchó la voz de Dios, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Eli, ¿me llamaste? No te llamé. Vete. 3, 4 veces, antes que supiera que era Dios que lo estaba llamando, escuchó la voz de Dios. Y sueños también, cuando no estamos con malaria, ¿no? Sueños, pero no sueños de malaria, ¿no? Por eso nosotros, ¿cómo pensamos que Dios nos habla? Como han dicho muy bien, nos habla a través del uno y del otro. Nosotros escuchamos la voz de Dios a través de quien habla. Hay tantas cosas hoy día, el estrés de la sociedad, desempleo, problemas, dificultades, desafíos, problemas con el alcohol, con el vicio, todo eso no nos deja escuchar la voz de Dios. Una conciencia tan crítica no nos deja escuchar la voz de Dios. No sé lo que pasa a ustedes, por lo menos mi experiencia es esta. Y antes de hacer cualquier cosita que uno quiera hacer, hay dos voces que hablan a uno. Antes de pelear, dos voces vienen. Antes de hacer algunos chismes, dos voces nos hablan. Otro nos regaña, ¿por qué lo haces? ¿Qué ganas para decírselo? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es el chiste para decírselo? Y nosotros